Bienvenidos un sábado más a este nuevo encuentro de lectura y meditación de Historia de un alma. No vamos a leer simplemente la vida de Santa Teresita. Vamos a dejar que ella nos ayude a leer la nuestra, a la luz del amor de Dios. No es una lectura. Para mí es una experiencia de oración compartida. Hoy llegamos a un momento muy esperado en la vida de Teresita. Después de tantos deseos, viajes, obstáculos y esperas, por fin entra en el Carmelo. Pero lejos de terminar la historia, aquí comienza un camino todavía más profundo, porque descubrirá que la verdadera vocación no consiste solamente en llegar al lugar soñado, sino en aprender a amar cada día dentro de él. Como ya es habitual, en este canal iremos haciendo una pausa después de cada momento importante para que reflexionemos juntos, porque las experiencias de Teresita siguen hablándonos hoy. Sus alegrías, sus luchas, sus silencios y su confianza pueden iluminar también nuestra propia vida. Pongamos el corazón en manos de Dios y comenzamos. 3 meses de espera. Antes de ver abrirse ante mí las puertas de la bendita prisión por la que suspiraba, tenía aún que luchar y que sufrir. Lo presentía al volver a Francia. Sin embargo, mi confianza era tan grande que no perdí la esperanza de que me permitieran entrar en el Carmelo el 25 de diciembre. Apenas llegamos a Lisieux, nuestra primera visita fue para el Carmelo. ¡Qué encuentro aquel! Teníamos tantas cosas que decirnos y después de un mes de separación, mes que me pareció larguísimo y en el que aprendí más que muchos años. Qué dulce fue para mí, madre querida, volverte a ver y abrirte mi pobre alma herida. A ti, que sabías comprenderme tan bien, a ti, a quien bastaba una palabra o una mirada para adivinarlo todo. Me abandoné con entera confianza. Había hecho todo lo que dependía de mí, todo, hasta hablarle al Santo Padre, por lo que ya no sabía qué más tenía que hacer. Tú me dijiste que escribiese a Monseñor, recordándole su promesa. Lo hice enseguida lo mejor que supe, pero en unos términos que a nuestro tío le parecieron demasiado ingenuos, y él rehizo la carta. Cuando ya iba a echarla al correo, recibí una tuya, diciéndome que no escribiese, que esperase unos días más. Obedecí enseguida, pues estaba segura de que esa era la mejor forma de no equivocarme. Por fin, 10 días antes de Navidad, salió mi carta, plenamente convencida de que la respuesta no se haría esperar. Todas las mañanas iba a correos con papá después de misa, pensando encontrar allí el permiso para echarme a volar. Pero cada mañana me traía una nueva decepción, que sin embargo no hacía vacilar mi fe. Pedía a Jesús que rompiese mis ataduras, y las rompió, pero de una forma totalmente diferente a como yo esperaba. Llegó la fiesta de Navidad y Jesús no despertó. Dejó en el suelo a su pelotita, sin echarle siquiera una mirada. Al ir a la misa del gallo, llevaba roto el corazón. Tenía tantas esperanzas de asistir a ella tras las rejas del Carmelo. Esta prueba fue muy dura para mi fe, pero aquel cuyo corazón vela mientras él duerme me hizo comprender que él obra auténticos milagros y cambia las montañas de lugar en favor de quienes tienen una fe como un grano de mostaza, pero que con sus íntimos, con su madre, él no hace milagros hasta haber probado su fe. No dejó morir a Lázaro a pesar de que Marta y María le habían hecho saber que estaba enfermo. Y en las bodas de Caná,
Cuando la Virgen le pidió que ayudara a los anfitriones, ¿no le contestó que todavía no había llegado su hora? Pero después de la prueba, ¿qué recompensa? El agua se convierte en vino. Lázaro resucita. Así actuó Jesús con su Teresita. Después de haberla probado durante mucho tiempo, colmó todos los deseos de su corazón. Por la tarde de aquel radiante día de fiesta que yo pasé llorando, fui a visitar las Carmelitas. Me llevé una gran sorpresa cuando al abrir la reja vi un precioso niño Jesús que tenía en la mano una pelota en la que estaba escrito mi nombre. Las Carmelitas, en lugar de Jesús, que era demasiado pequeño todavía para hablar, me cantaron una canción compuesta por mi madre querida. Cada una de sus palabras derramaba en mi alma un dulce consuelo. Jamás olvidaré aquella delicadeza del corazón maternal que siempre me colmó de los más exquisitos detalles de ternura. Después de dar las gracias, derramando dulces lágrimas, les conté la sorpresa que me había dado mi querida Celina al volver de la misa del gallo. En mi habitación, en medio de una preciosa jofaina, había encontrado un barquito que llevaba al niño Jesús dormido con una pelotita a su lado. En la blanca vela, Celina había escrito estas palabras: «Duermo, pero mi corazón vela». Y en el barco, esta sola palabra: «Abandono». Ay, si Jesús no hablaba todavía a su pequeña prometida, si sus ojos divinos seguían cerrados, por lo menos se revelaba a ella por medio de otras almas que comprendían todas las delicadezas y todo el amor de su corazón. El primer día del año 1888, Jesús me hizo una vez más el regalo de su cruz, pero esta vez la llevé yo sola, pues fue tanto más dolorosa cuanto menos la comprendía. Una carta de Paulina me comunicaba que la respuesta de Monseñor había llegado el 28, fiesta de los Santos Inocentes, pero que no me la había hecho saber porque se había decidido que mi entrada no tuviera lugar hasta después de la Cuaresma. Al pensar en una espera tan larga, no pude contener las lágrimas. Esta prueba tuvo para mí un carácter muy particular. Veía mis ataduras rotas por parte del mundo, pero ahora era la Arca Santa la que negaba la entrada a la pobre palomita. Convengo en que debí parecer poco razonable al no aceptar gozosa esos 3 meses de destierro, pero creo también que esta prueba, aunque no lo pareciese, fue muy grande y me ayudó a crecer mucho en el abandono y en las demás virtudes. ¿Cómo transcurrieron estos 3 meses tan ricos en gracias para mi alma? Al principio me vino a la cabeza la idea de no molestarme en llevar una vida tan ordenada como solía, pero pronto comprendí el valor de aquel tiempo que se me concedía y decidí entregarme con más intensidad que nunca a una vida seria y mortificada. Cuando digo mortificada, no es para hacer creer que hiciera penitencias, pues nunca las he hecho. Lejos de parecerme a esas almas grandes que desde la niñez practicaron toda serie de mortificaciones, yo no sentía por ellos el menor atractivo. Esto se debía sin duda a mi flojedad, pues hubiera podido encontrar, como Celina, mis pequeños recursos para mortificarme. En vez de eso, siempre me dejé mecer entre algodones y cebar como un pajarito que no necesita hacer penitencia. Mis mortificaciones consistían en doblegar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etcétera, etcétera. Con la práctica de esas naderías
Me fui preparando para ser la prometida de Jesús y no sabía decir cuán dulces recuerdos me ha dejado esta espera. 3 meses se pasan muy pronto y por fin llegó el momento tan ardientemente deseado. Esperar nunca fue fácil para Teresita. Después de haber hablado con el Santo Padre y de haber expresado con tanta claridad su deseo de entrar en el Carmelo, todavía debía esperar. Y esa espera no era un tiempo vacío, era un tiempo de purificación. Muchas veces creemos que el mayor obstáculo está en que las cosas no sucedan cuando nosotros queremos. Sin embargo, Dios suele trabajar precisamente en esos espacios donde aparentemente no ocurre nada. La espera nos enseña a confiar cuando ya no podemos controlar el resultado. Nos obliga a dejar de apoyarnos en nuestras fuerzas y a descansar en la providencia. Quizá tú también estés viviendo una espera, una respuesta que no llega, una puerta que todavía permanece cerrada, un sueño que parece retrasarse. Teresita nos recuerda que Dios nunca pierde el tiempo. Lo que para nosotros parece demora, muchas veces es preparación. Comenzamos en este episodio el capítulo 7, Primeros años en el Carmelo, de 1888 a 1890. El lunes 9 de abril, día en el que el Carmelo celebraba la fiesta de la Anunciación, trasladada a causa de la Cuaresma, fue el día elegido para mi entrada. La víspera, toda la familia se reunió en torno a la mesa, a la que yo iba a sentarme por última vez. ¡Ay, qué desgarradoras son estas reuniones íntimas! Cuando una quisiera pasar inadvertida, te prodigan las caricias y las palabras más tiernas y te hacen más duro el sacrificio de la separación. Mi rey querido apenas hablaba, pero su mirada se posaba en mí con amor. Mi tía lloraba de vez en cuando y mi tío me dispensaba 1000 atenciones de cariño. También Juana y María me colmaban de delicadezas, sobre todo María, que, llevándome aparte, me pidió perdón por todo lo que creía haberme hecho sufrir. Y finalmente, mi querida Leonia, que había vuelto de la visitación hacía algunos meses, me colmaba como nadie de besos y caricias. Solo de Celina no he dicho nada, pero ya puedes imaginarte, madre querida, cómo transcurrió la última noche en que dormimos juntas. En la mañana del gran día, tras echar una última mirada a los buissonets, nido cálido de mi niñez que ya no volvería a ver, partí del brazo de mi querido rey para subir a la montaña del Carmelo. Al igual que la víspera, toda la familia se reunió para escuchar la Santa Misa y recibir la comunión. En cuanto Jesús bajó al corazón de mis parientes queridos, ya no escuché a mi alrededor más que sollozos. Yo fui la única que no lloró, pero sentí latir mi corazón con tanta fuerza que cuando vinieron a decirnos que nos acercáramos a la puerta claustral, me parecía imposible dar un solo paso. Me acerqué, sin embargo, pero preguntándome si no iría a morirme a causa de los fuertes latidos de mi corazón. ¡Ah, qué momento aquel! Hay que pasar por él para entenderlo. Mi emoción no se tradujo al exterior. Después de abrazar a todos los miembros de mi familia querida, me puse de rodillas ante mi incomparable Padre, pidiéndole su bendición. Para dármela, también él se puso de rodillas y me bendijo llorando. El espectáculo de aquel anciano ofreciendo a su hija al Señor, cuando aún estaba en la primavera de la vida,
tuvo que hacer sonreír a los ángeles. Pocos instantes después, se cerraron tras de mí las puertas del Arca Santa y recibí los abrazos de las hermanas queridas que me habían hecho de madres y a las que en adelante tomaría por modelo de mis actos. Por fin, mis deseos se veían cumplidos. Mi alma sentía una paz tan dulce y tan profunda que no acierto a describirla. Y desde hace 7 años y medio, esta paz íntima me ha acompañado siempre y no me ha abandonado ni siquiera en medio de las mayores turbaciones. Como a todas las postulantes, inmediatamente después de mi entrada me llevaron al coro. Estaba en penumbra porque estaba expuesto el Santísimo. Y lo primero que atrajo mi mirada fueron los ojos de nuestra Santa Madre Genoveva, que se clavaron en mí. Estuve un momento arrodillada a sus pies, dando gracias a Dios por el don que me concedía de conocer a una santa, y luego seguí a nuestra Madre María de Gonzaga a los diferentes lugares de la comunidad. Todo me parecía maravilloso. Me creía transportada a un desierto. Nuestra celdita, sobre todo, me encantaba. Pero la alegría que sentía era una alegría serena. Ni el más ligero céfiro hacía ondular las tranquilas aguas sobre las que navegaba mi barquilla. Ni una sola nube oscurecía mi cielo azul. Sí, me sentía plenamente compensada de todas mis pruebas. Con qué alegría tan honda repetía estas palabras: estoy aquí, para siempre, para siempre. Aquella dicha no era efímera, no se desvanecería con las ilusiones de los primeros días. Las ilusiones. Dios me concedió la gracia de no llevar ninguna al entrar en el Carmelo. Encontré la vida religiosa tal como me la había imaginado. Ningún sacrificio me extrañó. Y sin embargo, tú sabes bien, madre querida, que mis primeros pasos encontraron más espinas que rosas. Sí, el sufrimiento me tendió los brazos y yo me arrojé en ellos con amor. A los pies de Jesús sacramentado, en el interrogatorio que precedió a mi profesión, declaré lo que venía a hacer en el Carmelo. He venido para salvar almas y, sobre todo, para orar por los sacerdotes. Cuando se quiere alcanzar una meta, hay que poner los medios para ello. Jesús me hizo comprender que las almas quería dármelas por medio de la cruz. Y mi anhelo de sufrir creció a medida que aumentaba el sufrimiento. Durante 5 años, este fue mi camino. Pero al exterior, nada revelaba mi sufrimiento, tanto más doloroso cuanto que solo yo lo conocía. Qué sorpresas nos llevaremos al fin del mundo cuando leamos la historia de las almas. Y cuántas personas se quedarán asombradas al conocer el camino por el que fue conducida la mía. Confesión con el Padre Pichón. Esto es tan verdad que 2 meses después de mi entrada, cuando vino el Padre Pichón para la profesión de Sor María del Sagrado Corazón, se quedó sorprendido al ver lo que Dios estaba obrando en mi alma y me dijo que, la víspera, al verme hacer oración en el coro, mi fervor le pareció totalmente infantil y muy dulce mi camino. Mi entrevista con el Padre fue para mí un consuelo muy grande. Aunque velado por las lágrimas, a causa de la dificultad que encontré para abrirle mi alma, hice, no obstante, una confesión general, como nunca la había hecho. Al terminar, el Padre me dijo estas palabras, las más consoladoras que jamás hayan resonado en los oídos de mi alma. En presencia de Dios, de la Santísima Virgen
y de todos los santos, declaro que nunca has cometido ni un solo pecado mortal. Y luego añadió: da gracias a Dios por todo lo que hace por ti, pues si te abandonase, en vez de ser un pequeño ángel, serías un pequeño demonio. No me costó nada creerlo. Sabía lo débil e imperfecta que era, pero la gratitud embargaba mi alma. Tenía tanto miedo de haber empañado la vestidura de mi bautismo que una garantía como aquella, salida de la boca de un director espiritual como los que quería nuestra Madre Santa Teresa, es decir, que no uniesen la ciencia y la virtud, me parecía como salida de la misma boca de Jesús. El Padre me dijo también estas palabras que se me grabaron dulcemente en el corazón: hija mía, que nuestro Señor sea siempre tu superior y tu maestra de novicias. Hay encuentros que cambian el rumbo de una vida. La conversación con el Padre Pichón fue uno de ellos. A través de sus palabras, Teresita recibió una profunda paz interior. Comprendió que Dios no era un juez dispuesto a condenarla por sus debilidades, sino un Padre que la amaba infinitamente. Qué necesaria sigue siendo hoy esa experiencia. Vivimos en un mundo donde muchos cargan culpas, exigencias y miedos, y a veces trasladamos esa misma dureza a nuestra relación con Dios. Pero el Evangelio nos presenta un rostro muy distinto, el de un Dios que levanta, que perdona y que vuelve a empezar con nosotros una y otra vez. Tal vez la mayor conversión no consiste en cambiar muchas cosas, sino en creer de verdad que somos profundamente amados. Teresa y sus superioras. De hecho, lo fue. Y también mi directora espiritual. No quiero decir con esto que mi alma estuviese cerrada a cal y canto para mis superioras. No, más bien siempre he procurado que fuese para ellas un libro abierto. Pero nuestra madre estaba enferma con frecuencia y tenía poco tiempo para ocuparse de mí. Sé que me quería mucho y que hablaba muy bien de mí. Sin embargo, Dios permitió que, sin darse cuenta, fuese muy dura. No podía cruzarme con ella sin tener que besar el suelo, y lo mismo ocurría en las escasas conferencias espirituales que tenía con ella. Qué gracia inestimable, cómo actuaba Dios visiblemente a través de la que estaba en su lugar. ¿Qué habría sido de mí si, como pensaba la gente del mundo, hubiese sido el juguete de la comunidad? Quizás, en lugar de ver a nuestro Señor en mis superioras, no me hubiera fijado más que en las personas, y entonces mi corazón, que había estado tan protegido en el mundo, se habría atado humanamente en el claustro. Gracias a Dios, no caí en esa trampa. Cierto que yo quería mucho a nuestra madre, pero con un afecto puro que me elevaba hacia el esposo de mi alma. Nuestra maestra de novicias era una verdadera santa, el tipo acabado de las primitivas carmelitas. Yo pasaba todo el día a su lado, pues era la que me enseñaba a trabajar. Su bondad para conmigo no tenía límites, y sin embargo mi alma no lograba expansionarse con ella. Me suponía un gran esfuerzo hacer con ella la conferencia espiritual. Como no estaba acostumbrada a hablar de mi alma, no sabía cómo expresar lo que sucedía en mi interior. Una madre ya mayor intuyó un día lo que me pasaba y me dijo, sonriendo en la recreación: hijita,
me parece que tú no debes de tener gran cosa que decir a las superioras. ¿Por qué dice eso, madre? Porque tu alma es extremadamente sencilla, y cuando seas perfecta, serás más sencilla todavía, pues cuanto uno más se acerca a Dios, más se simplifica. Aquella anciana madre tenía razón. No obstante, la dificultad que yo tenía para abrir mi alma, aun cuando proviniese de mi sencillez, era un auténtico problema para mí. Lo reconozco hoy, que sin dejar de ser sencilla, expreso con gran dificultad lo que pienso. He dicho que Jesús había sido mi director espiritual. Cuando entré en el Carmelo, conocí al que podía haberlo sido, pero apenas me había admitido entre el número de sus hijas, tuvo que partir para el exilio. Así que solo lo conocí para perderle enseguida. Reducida a no recibir de él más que una carta al año, por 12 que yo le escribía, pronto mi corazón se volvió hacia el director de los directores, y él fue quien me instruyó en esa ciencia escondida a los sabios y a los prudentes, que él quiere revelar a los más pequeños. Al entrar en el Carmelo, Teresita descubre que la santidad no consiste en hacer siempre lo que uno desea. Ahora deberá aprender el camino de la obediencia. Y eso no siempre resulta fácil. La obediencia, vivida desde el amor, no disminuye la libertad, la purifica. Nos ayuda a salir del centro para dejar espacio a Dios. En una cultura donde se exalta tanto la autosuficiencia, Teresita nos recuerda el valor de escuchar, de dejarnos acompañar y de aceptar que no siempre tenemos la última palabra. La humildad no nos hace pequeños, nos hace disponibles para que Dios pueda obrar. La Santa Faz. La florecita, trasplantada a la montaña del Carmelo, tenía que abrirse a la sombra de la cruz. Las lágrimas y la sangre de Jesús fueron su rocío, y su faz adorable, velada por el llanto, fue su sol. Hasta entonces, todavía no había yo sondeado la profundidad de los tesoros escondidos en la Santa Faz. Fuiste tú, madre querida, quien me enseñó a conocerlos, lo mismo que, hacía años, nos habías precedido a las demás en el Carmelo. Así también fuiste tú la primera en penetrar los misterios de amor ocultos en el rostro de nuestro esposo. Entonces tú me llamaste y comprendí. Comprendí en qué consistía la verdadera gloria. Aquel cuyo reino no es de este mundo me hizo ver que la verdadera sabiduría consiste en querer ser ignorada y tenida en nada, en cifrar la propia alegría en el desprecio de sí mismo. Sí, yo quería que mi rostro, como el de Jesús, estuviera verdaderamente escondido y que nadie en la tierra me reconociese. Tenía sed de sufrir y de ser olvidada. Qué misterioso es el camino por donde me ha llevado siempre Dios. Nunca me ha hecho desear algo que luego no me haya concedido. Por eso, su cáliz amargo siempre me ha parecido delicioso. Pasadas las fiestas radiantes del mes de mayo, las fiestas de la profesión y de la toma de velo de nuestra querida María, la mayor de la familia, a quien la más pequeña tuvo la dicha de coronar el día de sus bodas, tenía que visitarnos la tribulación. Ya el año anterior, en el mes de mayo,
Papá había sufrido un ataque de parálisis en las piernas y la cosa nos preocupó mucho. Pero la fuerte constitución de mi querido rey hizo que se recuperara pronto y nuestros temores desaparecieron. Sin embargo, durante el viaje a Roma, notamos más de una vez que se cansaba fácilmente y que no estaba tan alegre como de costumbre. Lo que yo observé, sobre todo, fueron los progresos que papá hacía en la perfección. A ejemplo de San Francisco de Sales, había llegado a dominar su impulsividad natural hasta el punto que parecía tener el temperamento más dulce del mundo. Las cosas de la tierra apenas parecían rozarle y se sobreponía fácilmente a las contrariedades de la vida. En una palabra, Dios lo inundaba de consuelos. Durante sus visitas diarias al Santísimo, se le llenaban con frecuencia los ojos de lágrimas y su rostro reflejaba una dicha celestial. Cuando Leonia salió de la visitación, no se disgustó ni se quejó a Dios porque no hubiera escuchado las oraciones que le había dirigido para obtener la vocación de su querida hija. Hasta fue a buscarla con cierta alegría. Y he aquí con qué fe aceptó papá la separación de su reinecita. Se le anunció en estos términos a sus amigos de Alençon: queridísimos amigos, Teresa, mi reinecita, entró ayer en el Carmelo. Solo Dios puede exigir tal sacrificio. No me tengáis lástima, pues mi corazón rebosa de alegría. Había llegado la hora de que un servidor tan fiel recibiera el premio de sus trabajos, y era justo que su salario fuera parecido al que Dios dio al Rey del Cielo, a su Hijo único. Papá acababa de hacer a Dios ofrenda de un altar, y él fue la víctima escogida para ser inmolada en él con el Cordero sin mancha. Tú ya conoces, madre querida, nuestras amarguras del mes de junio, y sobre todo las del día 24 del año 1888. Esos recuerdos han quedado demasiado grabados en el fondo de nuestros corazones para que haga falta escribirlos. Cuánto sufrimos, madre querida, y aquello no era más que el principio de nuestra tribulación. La devoción a la Santa Faz ocupa un lugar muy especial en el corazón de Teresita. Contemplar el rostro de Cristo, especialmente en su pasión, transformó su manera de entender el amor. Descubrió que el amor verdadero no siempre brilla. A veces permanece oculto. A veces se entrega en silencio. A veces acepta ser incomprendido. El rostro desfigurado de Jesús le enseñó que la belleza de Dios no está en el éxito ni en el reconocimiento. Está en un amor que se entrega hasta el final. Quizá también nosotros necesitamos detenernos más a menudo a contemplar ese rostro, porque quien aprende a mirar a Cristo con amor termina pareciéndose un poco más a Él. Toma de hábito. Entretanto, había llegado la fecha de mi toma de hábito. Fui aprobada por el capítulo conventual, pero ¿cómo pensar en una ceremonia solemne? Ya se hablaba de darme el santo hábito sin hacerme salir de la clausura, cuando se optó por esperar. Con toda esperanza, nuestro padre querido se repuso de su segundo ataque y Monseñor fijó la ceremonia para el 10 de enero. La espera había sido larga, pero también qué hermosa fue la fiesta. No faltó nada, nada, ni siquiera la nieve. No sé si te he hablado ya de mi amor a la nieve,
Cuando aún era muy pequeña, me fascinaba su blancura. Uno de mis mayores deleites era pasearme bajo los copos de nieve. ¿De dónde me venía esta afición a la nieve? Tal vez de que, siendo yo una florecita invernal, el primer ropaje con que mis ojos de niña vieron adornada a la naturaleza debió ser su manto blanco. Lo cierto es que siempre había deseado que, el día de mi toma de hábito, la naturaleza estuviese vestida de blanco como yo. La víspera de ese hermoso día, yo miraba tristemente el cielo plomizo, del que de vez en cuando se desprendía una lluvia fina, pero la temperatura era tan suave que yo no esperaba que nevase. A la mañana siguiente, el cielo no había cambiado. Sin embargo, la fiesta resultó maravillosa, y la flor más bella, la más preciosa de todas, fue mi rey querido. Nunca había estado tan guapo y tan digno. Fue la admiración de todo el mundo. Aquel día fue su triunfo, su última fiesta aquí en la tierra. Había entregado todas sus hijas a Dios, pues cuando Celina le confió su vocación, él había llorado de alegría y había ido a dar gracias a quien le hacía el honor de tomar para sí a todas sus hijas. Al final de la ceremonia, Monseñor entonó el Te Deum. Un sacerdote trató de advertirle que aquel cántico solo se cantaba en las procesiones, pero ya estaba entonado y el himno de acción de gracias se cantó al final. ¿No debía ser completa aquella fiesta si en ella se resumían todas las demás? Después de abrazar por última vez a mi rey querido, volví a entrar en la clausura. Lo primero que vi en el claustro fue a mi niño Jesús color rosa, sonriéndome en medio de flores y de luces. Inmediatamente después, mi mirada se posó sobre los copos de nieves. El patio estaba blanco, como yo. ¡Qué delicadeza la de Jesús! En atención a los deseos de su prometida, le regalaba nieve, nieve. ¿Qué mortal, por poderoso que sea, puede hacer caer nieve del cielo para hechizar a su amada? Tal vez la gente del mundo se hizo esta pregunta. Lo cierto es que la nieve de mi toma de hábito les pareció un pequeño milagro y que toda la ciudad se extrañó. Les pareció rara mi afición por la nieve. Tanto mejor. Eso hizo resaltar aún más la incomprensible condescendencia del esposo a las vírgenes, de ese Dios que siente un cariño especial por los lirios blancos como la nieve. Monseñor entró en clausura después de la ceremonia y estuvo conmigo muy paternal. Creo que estaba orgulloso de que lo hubiera conseguido y decía a todo el mundo que yo era su hijita. Siempre que su excelencia volvió a visitarnos después de aquella hermosa fiesta, se mostró muy bueno conmigo. Me acuerdo muy especialmente de su visita con ocasión del centenario de nuestro padre San Juan de la Cruz. Me tomó la cabeza entre sus manos y me acarició de mil maneras. Nunca me había visto tan honrada. En aquel momento, Dios me hizo pensar en las caricias que un día Él me prodigará delante de los ángeles y los santos, de las que daba ya en este mundo una tenue imagen. Por eso fue muy grande el consuelo que sentí. La toma de hábito fue un momento profundamente emocionante, pero Teresita sabía que el hábito no hacía la Carmelita. Era solo el comienzo. Lo verdaderamente importante sería vivir cada día aquello que ese hábito representaba. También nosotros tenemos momentos hermosos en nuestra vida de fe
un retiro, una peregrinación, un sacramento, una promesa. Pero el verdadero desafío comienza al día siguiente, cuando nadie nos ve, cuando la emoción desaparece, cuando llega la rutina. Entonces es cuando el amor demuestra su autenticidad. La santidad no se construye en los grandes momentos, se construye en la fidelidad de cada día. Al terminar este episodio, sentimos que Teresita ha llegado por fin al lugar con el que tanto había soñado. Sin embargo, ella misma descubrirá muy pronto que la meta no era el Carmelo. La verdadera meta era aprender a amar como Jesús. Y ese aprendizaje apenas comenzaba. Este episodio nos invita a revisar nuestros propios sueños. Muchas veces pensamos que seremos felices cuando alcancemos determinado objetivo, cuando cambie nuestra situación, cuando llegue ese trabajo, esa vocación, esa respuesta. Pero Dios suele sorprendernos, porque el mayor regalo no está en alcanzar una meta, está en descubrir que Él camina con nosotros después de haberla alcanzado. Tal vez hoy podamos preguntarnos, ¿cuál es el Carmelo al que tanto deseo llegar? ¿Y estoy dispuesta a seguir amando cuando desaparezca la emoción de haber llegado? Teresita nos enseña que la santidad comienza precisamente ahí, cuando el entusiasmo inicial deja paso a la fidelidad silenciosa. Hoy podemos hacer esta oración. Señor, enséñame a ser fiel en lo pequeño, que no busque solo los momentos extraordinarios, sino que aprenda a encontrarte en la sencillez de cada día. Gracias por haber compartido conmigo este nuevo capítulo de Historia de un alma. Si esta lectura y estas reflexiones han llevado paz a tu corazón, te invito a que sigamos caminando juntos por la pequeña vía de Santa Teresita. En el próximo encuentro acompañaremos a Teresita en una de las pruebas más dolorosas de su vida, la enfermedad de su padre. Veremos cómo el sufrimiento, lejos de apagar su vocación, la hizo crecer en humildad, en pequeñas virtudes y en un abandono cada vez más profundo en las manos de Dios. Continuaremos descubriendo que la santidad no florece lejos de la cruz, sino precisamente en medio de ella. Que el Señor bendiga tu vida, fortalezca tu esperanza y haga florecer en tu corazón esa confianza sencilla que hizo de Teresita una santa para nuestro tiempo. Y que una lluvia de rosas descienda hoy sobre ti y sobre quienes más amas. Hasta el próximo encuentro.